Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Saludos amigos que también me observan y me escuchan. En esta ocasión, en este video, quiero hablarle sobre esto que ustedes van a ver aquí, ahora, a continuación. Y luego que lo vean, vamos a dilucidarlo a la luz de la palabra del Señor, la verdad, la Biblia. Observen. Aprende a cómo persignarte o hacerte la señal de la cruz, porque desafortunadamente me he podido dar cuenta en muchos lugares, en parroquias, aquí y en donde sea, que desafortunadamente no nos sabemos persignar o no nos sabemos hacer la señal de la cruz. Entonces vamos a empezar con elementos básicos. La postura, el uso de nuestra mano. La postura de nuestra mano, la manera en cómo hacemos el uso de nuestros dedos, es una manera de cómo nosotros estamos profesando nuestra fe. Para decirte, la manera correcta de poner la posición de nuestras manos siempre va a ser así, de esta manera, ¿sí? Con esta posición de los dedos en nuestras manos, estamos nosotros haciendo una profesión de fe. ¿Cuál es esa? Estamos diciendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios. O sea, estamos profesando la Santísima Trinidad en un solo Dios. De la misma manera, con estos dos dedos, estamos diciendo, cuando tú los pones de la manera correcta, que tú crees firmemente que en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. De tal manera que entonces, para iniciar la persignación en aquellos lugares donde se lleva a cabo, tenemos que iniciar diciendo, por la señal de la Santa Cruz. Primera cruz en nuestra frente, de nuestros enemigos. Segunda cruz en nuestros labios. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Tercera cruz alrededor de nuestro pecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que decimos. Entonces estamos haciendo una oración de protección. Si la volvemos a hacer, te vas a dar cuenta que es una oración de protección. Entonces no son crucecitas chiquitas, ni es con la mano cerrada, ni es con los dedos así, ¿verdad? Entonces al contrario. Entonces tenemos que hacer siempre el uso correcto de nuestra mano. Y hacer las crucecitas como bien, amados y amigos, ahí observaron un sacerdote romano que está enseñando cómo es la manera adecuada de persignarse. La gente, particularmente aquí en República Dominicana, dice persignarse, como que es así que se dice, pero persignarse, que es hacer la señal de la cruz, en simbología de que está honrando a el Padre Celestial, a Cristo, lo que sea. Bien, entonces, para que ustedes entiendan, estos videos que este servidor hace, no es con el ánimo de ridiculizar ni de atacar una religión, una fe, lo que sea, sino para que aprendamos que lo que hacemos tiene un porqué y un para qué. Y debemos saber qué estamos haciendo, dizque o supuestamente, para el Señor. En la Biblia, amados, la Biblia habla de la cruz, habla de madero, en consonancia para referirse a la cruz, en madero. Entonces, aquí vieron al sacerdote hablando hasta de la postura de las manos para persignarse. Todo eso es un invento, una creación humana. Y la palabra de Dios no habla absolutamente de nada de eso. Dije que esto significa que la unidad entre la carnalidad de Dios y de Jesús y la espiritualidad de Jesús. Para nada, la Biblia no te va a hablar de eso. Y que esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada de eso. Y mucho menos nos manda el Padre Celestial a través de la Sagrada Escritura a honrar a la cruz. Para nada, amados. Y vamos a hablar de esto. Miren, en Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Miren, todo lo contrario habla la palabra sobre el madero, sobre la cruz. Y ahora lo tenemos como una simbología cristiana, pero eso es del lado de los cristianos romanos, descendientes de los romanos. ¿Qué pasó en Roma, amado? Esto viene usándose, este símbolo viene usándose desde Constantino. El emperador Constantino
para hacer una amalgama entre el cristianismo que estaba creciendo y lo querían detener y no podían. Entonces trataron de hacer una amalgama, una unión, una mezcla de lo que se practicaba como cristianos y lo que se practicaba como paganismo. Y este emperador hizo ese cruce y de ahí viene a utilizarse la cruz como símbolo de la cristiandad, no de los verdaderos cristianos, porque ya leímos que en vez de ser un símbolo de bendición, era un símbolo de maldición. ¿Por qué? Porque desde Deuteronomios, amado, vamos a leer Deuteronomios capítulo 21, de versículo 22 al 23. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis o lo colgaras en un madero, no dejarás o no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Miren lo que dice Gálatas, que Cristo se hizo maldición porque escrito está: maldito es el que sea colgado en un madero. Lo que nos quiere decir, amado, es que Dios dio una ordenanza al pueblo de Israel, que en ese momento que salió de Egipto, al darle las ordenanzas de cómo debía conducirse, cómo debían hacer las cosas. Aquí se le da la orden, en los lineamientos de cómo debían tratar a los muertos. Tanto el que se encontraba muerto, que no se sabía quién lo mató ni nada, había un tratamiento para eso, que Dios se lo dijo ahí en Deuteronomio capítulo 21. Y tanto también le dio unas directrices de cómo debía ser muerto una persona, si era digno de muerte, obviamente. Y dice que lo debían colgar porque era la muerte más horrorosa, más significativa en cuanto a que una persona hiciera algún mal. Por eso dice si es digno de muerte. Entonces era como la silla eléctrica o la inyección letal de aquel momento. Eso era lo peor. Y Dios, en su infinita soberanía, le dice al pueblo en ese momento: miren, cuando ustedes maten a alguien porque sea digno de muerte y lo colgaran en un madero, no lo van a dejar amanecer ahí, sino que lo van a enterrar el mismo día, porque maldito por Dios será el que sea colgado en un madero. Entonces, por eso es que dice en Gálatas que Cristo se hizo maldición, porque eso estaba escrito anteriormente. Entonces, amados, nosotros los cristianos para nada debemos usar la cruz como símbolo del cristianismo, para nada. Eso es todo lo contrario a lo que la palabra nos enseña. ¿Y de dónde viene, amados, toda esa cruz? Para que ustedes entiendan por qué era maldito. Miren, la cruz se inició a utilizarse para rendirle tributo y a hacer los cultos religiosos como símbolo del dios Tamos. Así se llamaba ese dios que adoraban en la antigua Babilonia, específicamente en Caldea, que así se llamaba el territorio central de Babilonia, Caldea, y ahí ellos adoraban a un dios Tamos. Y el inicial de ese nombre es una T, por eso la crucifixión se hacía mayormente en forma de T, en los maderos en una forma de T, para hacerlo en honor, era un sacrificio que se hacía a este dios Tamos. La gente se colgaba en el madero, pero era un sacrificio en honor a esa persona, a ese dios que ellos tenían. Y este símbolo se comenzó a utilizar después que ellos lo iniciaron en Egipto, en Siria y en todas las ciudades y países circundantes a Babilonia, específicamente Caldea, que fue donde inició. Luego Constantino, como dije, la introduce como símbolo de la cristiandad para hacer ese cruce del paganismo y el cristianismo, para tratar de aminorar el auge que tenía. Y ahí también se implementó el adorar a María, pero para introducir el paganismo, que se adoraban a diosas también, como la diosa Diana y así sucesivamente. Pero para los católicos es otra cosa. Pero yo le estoy hablando de cómo se utilizaba en la palabra de Dios. En la Biblia no hay ningún indicio, ningún versículo que nos diga que nosotros podemos utilizar la cruz como símbolo de Cristo. Para nada, amados.
Todo lo contrario, como leímos, era un símbolo de maldición. Y nosotros como cristianos debemos preguntarnos por qué hacemos esto. ¿Para qué lo hacemos? Y esto de persignarse, esto fue un invento humano que se ideó para disque honrar a Cristo Jesús. Muy alejado de la verdad, amado. Que el Señor nos bendiga y sigan escudriñando la palabra. Sigan estudiando para que conozcamos cuál es la voluntad del Padre, que nos dejó plasmada en la Biblia. Lo que se sale fuera de Cristo Jesús, de lo que dice Cristo Jesús en la palabra, lo que se sale de ahí no es para cristianos, porque cristiano es un seguidor de Cristo y Cristo es la meta, Cristo es la señal que debemos seguir. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.